Buenas tardes a todos y a todas que estén conectados en sus casas, en sus estudios, a los que están presentes aquí en Colegio de Quilmes, y queremos dar la bienvenida a esta jornada que para nosotros es súper importante porque es un tema del cual recibimos permanentemente consultas y que digamos, tratamos a menudo, inclusive con otras profesiones, que con la abogacía transitamos muchas veces este camino de las adolescencias trans. Así que desde la Comisión de Género del Colegio de Abogados de Quilmes, lo que quisimos es justamente dar un abordaje interdisciplinario a este tema que hoy nos convoca, que es adolescencias trans, y vamos a contar con la presencia de los expositores, bueno, la doctora Luján Núñez, que todos la conocen, ya en este Colegio de Abogados. Luján es abogada, diplomada con perspectiva de género y diversidad de la Universidad de Córdoba, perdón, porque no está acá. También es secretaria de la Comisión de Género y Diversidad de este colegio y es miembro de la Comisión de Diversidades de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, representando a Quilmes. También nos acompaña el licenciado Paulo, me corregí si digo mal, por favor, Paulo Kiriakos, muy bien, que es coordinador de políticas públicas para las universidades del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, es licenciado en Relaciones Públicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, es productor audiovisual de T-Imagen, es estudiante de abogacía de la UNDAP, muy bien, no sabía, vas a ser futuro colega. Exactamente. Director de Diversidad de Gestión Municipal de Quilmes 2019 hasta 2023. El licenciado Diego Gómez, que nos acompaña, es licenciado en Psicología, egresado de la Universidad de Buenos Aires y especialista en Educación e Inclusión Social de Jóvenes por la UNDAP. Actualmente se desempeña como director general de la Subsecretaría de Política Integral de Niñez y Adolescencias del municipio de Quilmes, donde lleva adelante, junto con un equipo de trabajo, el diseño de las políticas de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Es miembro de IDEA Quilmes, Instituto Local que impulsa actividades de formación y capacitación abiertas a la comunidad relacionadas en temas de salud, educación, trabajo e inclusión social. Presentados ellos, desde ya les agradezco en nombre de este Colegio de Abogados de Quilmes y de la Comisión de Género y Diversidades la presencia y que puedan compartir con nosotros sus conocimientos. Para todos y todas es muy importante poder también entender la mirada desde las diversas profesiones, dado que cuando estos adolescentes y estas adolescentes llegan al colegio y llegan en consultas jurídicas ya vinculadas quizá con su cambio de nombre y esa transición, nosotros podamos estar preparados para entenderlos, escucharlos y acompañarlos en este camino. Así que muchísimas gracias y ya los dejo con ustedes. No sé quién va a empezar a hablar. Vos, Luján. Bueno, gracias a todos y a todas. Gracias. Bueno, en nombre del panel, muchas gracias a todos por venir. Estoy girando la computadora, ahora sí me van a ver. Ahí estamos. Sí. Y bueno, como ustedes saben, y ya dijo la doctora Mesina, yo soy abogada, por lo cual yo voy a hablar directamente de la ley. Vamos a ir. Voy a entrar a hablar directamente de las cuestiones legales y de la ley. Había preparado una introducción, pero para no repetirnos, le dejo los conceptos generales sobre género y diversidad a Diego y a Pau, y yo arranco directamente a hablar sobre la ley de identidad de género. La ley de identidad de género es la 26743, se sancionó en el 2012, ¿sí? Y básicamente lo que trae esta ley, entonces, la ley de identidad de género que se promulgó en el 2012 fue una ley a nivel mundial pionera, porque de hecho todavía no hay en el mundo una ley tan amplia como la que tiene la República Argentina. Generalmente de otros países envían veedores para ver esta cuestión, porque los países, tanto de habla hispana como
no habla hispana que tienen una ley de identidad de género no abarcan niñeces y adolescencias, como si lo hace la ley de la República Argentina, quien tuvo en cuenta la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la capacidad progresiva que tienen niños, niñas y adolescentes para poder hablar, expresar su opinión y manifestarse, ¿verdad? Entonces, estas cuestiones no fueron tenidas en cuenta por otras legislaciones de otros países, como por ejemplo España. En España estas cuestiones no suceden y lamentablemente cuando aún son menores de 18, no me gusta decir ni menores de edad ni menores, no me gusta el término menores, me retrotrae a la ley antes del Código Civil nuevo, donde se reconoció que los chicos dejaron de ser objetos para ser sujetos de derecho, que ahí está la cuestión muy importante. Como sujeto de derecho, nosotros tenemos nuestros derechos y tenemos nuestras obligaciones. Entonces, como sujetos de derechos, nos tienen que reconocer, a las niñeces tienen que reconocer, ser sujetos de derechos, sus derechos a expresión. De ahí que nuestra ley sea tan importante, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Nuestra ley trajo 4 estándares, ¿sí? Que fueron los pilares para poder elaborar y enarbolar esta ley tan hermosa que nosotros tenemos, que son la despsicopatologización, la desestigmatización, la desjudicialización, y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque antes había que hacer un expediente judicial, te llevaba años, había que presentar certificados médicos, someterse a la vista de terceros, era un desastre, una cosa pero tremenda, súper estigmatizante, recontra, lento, llegaban a la mayoría de edad, pasabas la mayoría de edad, era horrible, ¿sí? El proceso judicial para hacer un cambio de identidad era pero súper desgastador, larguísimo, y en el camino no es que la gente perdía el interés, no, quedaban tan frustrados por lo largo del trámite que lo abandonaban. Y fundamental también, el otro pilar de esta ley es la descriminalización. Porque algunos recordarán, algunos de más de 30 y como la que habla, recordarán que nosotros teníamos códigos convencionales donde una de esas contravenciones era justamente ser una persona trans y salir a la calle identificado como una persona trans. Entonces, solo por eso era criminalizado y tenía el pase libre a subir a cualquier patrullero y de ahí el resto de las cosas que sufrían. ¿Sí? Entonces, estas 4 características fueron el fundamento y el enarbolamiento de nuestra hermosa ley de identidad de género. La ley nuestra nos dice que me apareció terrible, esperen que ya salgo, ¿no? Así pueden ver completa la palabra. Nuestra ley dice que los 2 principios internacionales que va a traer para aplicar es el derecho al libre desarrollo personal y al trato digno. El libre desarrollo personal implica el acceso a la salud integral. ¿Qué significa? Salió primero la ley, como debe ser, y después hubo unos decretos ampliatorios y reglamentarios que fueron trayendo otras cositas más para acompañar la ley. Que ahora las explico, por eso no las trato en este momento. Y el trato digno. ¿Qué es el trato digno? El trato digno, la ley nuestra también, otra de las cosas hermosas que trae, y que no tienen otras de otros países, es que la ley de identidad de género dice, ustedes pueden venir a hacer
el cambio de identidad al registro civil, se tramita y a partir de ese momento se les va a reconocer en los documentos con su nuevo nombre de pila y su apellido. Pero también me dice, yo quiero ser reconocido con mi nuevo nombre de pila, pero no quiero que eso aparezca en mi documento. Y la ley dice, no se haga ningún problema, venga usted a hacer el trámite o no venga usted a hacer el trámite, usted tiene un derecho al trato digno, que eso implica que si usted va a ser atendido en algún lugar médico, en algún consultorio jurídico, en alguna comisaría, en algún lugar, y usted quiere que lo traten por su identidad autopercibida, así tiene que hacerlo la persona que lo vaya a tratar. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los grandes inconvenientes y algunos problemas que había era que cuando iban a una comisaría, la persona se identificaba con el nombre de pila, con el cual se sentía identificado. Por ejemplo, yo iba a la comisaría y decía, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Núñez. Primero me miraban, se llamaban 4 o 5 más, para reírse de mí en mi cara por decir que era Roberto, y después agarraban mi documento, y como en mi documento decía Estela Núñez, decía, vení Estela, Estela acá, Estela allá, que además no me gusta, por eso uso mi segundo nombre, Luján, no me gusta que me llame Estela, pero eso ya es un rollo personal. Entonces, eso hoy no puede suceder. De hecho, hay capacitaciones que se le da al personal policial, al personal de justicia, al personal de salud, a los personal de los 3 poderes de Estado, porque por eso tenemos una hermosa ley que se llama Micaela González. Lamentablemente, como casi todo en este país, llegó tarde la ley, pero llegó. Lo importante es que está. Entonces, ese trato digno implica que yo haga o no haga el trámite para cambiar mi registración con la ley de identidad de género. Yo el trato con como la persona que me autopercibo lo tengo que tener igual. Lo tenga o no lo tenga sentado en el documento, la gente me tiene que tratar como yo me autopercibo. Con el pronombre con el que yo me autopercibo. Ya sea él, ella o ella. Y ahí explotó la cabeza de la mina. Cuando empezamos a hablar de ellas, se armó flor de problemas. Bueno, la ley de la Argentina, como ya vengo diciendo y repitiendo, y lo voy a repetir hasta el cansancio porque me siento orgullosa de ello, fue la primera en todos los países de habla hispana y en el mundo en tener en cuenta que este cambio de identidad de género también podía abarcar a niñeces y adolescencias. ¿Qué nos dice la ley de identidad de género? Que eso lo hace no solo en atención a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, sino también a la ley 26.061, que es la de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. O niñeces y adolescencias, como me gusta decir. Para no extenderme tanto, voy a hablar de los trámites y efectos. El trámite de cambio de identidad de género se hace directamente en cualquier sede del registro civil. Obvio, y efectivamente se va a hacer en principio donde está registrado el nacimiento de la persona. O sea, si yo nací en Berazategui, voy a tener que ir hasta el registro civil de Berazategui, donde se inscribió mi nacimiento, y ahí iniciar ese trámite. ¿Por qué lo voy a iniciar ahí? Porque el registro donde está sentado mi nacimiento, el acta donde está sentado mi nacimiento, está en ese registro. Y lo primero que voy a tener que modificar para poder modificar mi DNI es la partida de nacimiento. Una vez que hago el trámite de cambio de la partida de nacimiento, que va a tardar entre 15 a 30 días, depende de la cantidad de demanda de trabajo del registro,
el registro me va a informar que ya está mi acta de nacimiento y con eso yo voy a poder iniciar el trámite para cambiar mi documento. Eso es el trámite. Los efectos de ese trámite son que una vez que yo tengo mi nuevo DNI con mi identidad autopercibida, el Registro Nacional de las Personas va a informar solo a 3 lados. Repito, solo a 3 lados, que es a la Cámara Nacional Electoral, al Registro de Reincidencias y Antecedentes y al Registro de la Propiedad Inmueble para ver si hay alguna medida, si estoy inhibida, inhibide, ¿sí? Esos son los 3 lugares que sí o sí va a informar el registro de las personas. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque por lo general esa persona, ese ser humano, va a tener otros títulos, otros documentos donde está su nombre y apellido. Donde tramitan esos documentos, va a tener que ir la persona con su documento y su nueva partida de nacimiento a pedir los cambios de esa registración. Salvo que por alguna cuestión no estemos hablando de un trámite administrativo que desde el 2012 hasta hoy son administrativos, porque todo trámite que no sea judicial se entiende como administrativo, y entonces no haber la orden de un juez que le diga al Ministerio de Educación cambie el nombre de esta persona para que en el título aparezca en vez de Luján, Roberto. ¿Sí? Entonces yo le voy a tener que llevar. Bueno, entonces le decía, cuando es la cuestión administrativa, entonces ahí al Ministerio de Educación lo llevo yo. Voy yo a iniciar mi propio trámite para el cambio de esa registración. Cámara Electoral, antecedentes, propiedad inmueble, informa el registro de las personas. ¿Qué es lo que cambia de mi documento? ¿Cambia mi número de DNI? No. Lo que va a cambiar es mi nombre de pila. Después mi apellido va a seguir siendo el mismo y el número de DNI y de PUIL es el mismo. ¿Y por qué esto es importante? Porque si yo tenía deudas, las voy a seguir teniendo. Si yo tenía derechos, los voy a seguir teniendo. Si a mí me adoptaron como Luján Núñez, aunque me llame Roberto, voy a seguir teniendo los mismos papás, así sean de adopción, porque mi número de documento va a seguir siendo el mismo. Entonces, cuando recién salió una de las anécdotas de cuando recién salió la ley es que muchos de sus detractores decían, ay no, pero ahora con esta nueva ley, entonces el que deba alimentos no los va a pagar, se va a cambiar la registración para escaparse de sus acreedores, no pagar alimentos. No, les cuento que no, porque como el número de documento y el número de PUI sigue siendo el mismo, yo mis obligaciones las voy a seguir manteniendo. O sea, no porque cambie mi nombre de pila, voy a dejar de deber todo lo que debo o ser acreedor de todo lo que debo, de todos mis derechos en expectativa. Voy a recibir herencia igual, voy a seguir siendo hermana de la misma gente, exactamente lo mismo. Bueno, en cuanto a niñez y adolescencia, la ley de identidad de género traía un rango etario que en provincia de Buenos Aires se sigue manteniendo y en capital se modificó. En provincia de Buenos Aires traía 3 rangos etarios. Decía, de 13 a 16 se tienen que presentar con un adulto responsable, un abogado preferentemente especializado en niñeces y adolescencias, y manifestar su voluntad. Entre los 16 y 17 se presentaban solos con el abogado preferentemente especializado en niñeces y adolescencias, y a partir de los 18 se presentaban solos, porque ya son adultos, entonces como todo adulto dirige solo su barco, se presenta solo. ¿Qué pasó? En Capital Federal cambiaron eso. ¿Por qué? Porque el cambio de documento
además de la de los 18, se hace a los 14. Entonces dijeron, como van a venir a los 14 a hacer el cambio de documento, si ya tienen otra identidad de género autopercibida, vamos a facilitar el trámite, vamos a eliminar, esto es una cuestión administrativa, eliminamos, y además otra realidad es que la provincia de Buenos Aires tenía listado de abogados, niños, niñas y adolescentes, y capítulo 1 dijo, vamos a facilitarnos esto a nosotros mismos, a partir de los 14 viene, y viene solo, no hay ningún problema, y eliminó 2 requisitos de la ley original, que es, no viene ni con el padre, madre, tutor, ni tampoco con abogado. Viene, manifiesta y empezamos el trámite. Para ambas cosas, eso es en cada uno. Tanto es como contradictorio acaba, ¿no? Siempre. A veces hay una gestión, pero después como los procesos administrativos son como a veces más sencillos. Los procesos administrativos se han vuelto más sencillos, pero, por ahí me han contado que andan haciendo unas capacitaciones ahora para sus listados de amigos del niño, porque en Capital se llaman amigos del niño, no abogados del niño, y bueno, hay como lamentablemente hay como una vuelta a la ideología del objeto niño, objeto niñez, y no sujeto de derecho, sujeto niño. Entonces, siempre es contradictorio, ¿eh? Siempre tenemos esas vueltas, idas y venidas, pero bueno, hay que avanzar. Digo, tenemos, porque además también soy abogada de niños, niñas y adolescentes. Entonces, es una lucha constante, sobre todo que los adultos comprendamos y dejemos la visión adultocéntrica para compartir la visión de esa niñez o adolescencia que está ya empezando a crecer y a manifestarse y a manifestar sus propias decisiones, que deje de ser un objeto de venir para acá, para allá, y escuchar esa voz y decir, bueno, no, vale, yo quiero y tratar de negociar. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados, no es fácil. Bueno, yo les contaba que después de la ley hubo unos decretos reglamentarios que nos ayudaron en el progreso y a poner en práctica, y a que esta ley sea práctica. No solo nos quedemos con la cuestión de la registración, sino que también que se acompañe con un programa médico y con un acompañamiento psicológico. De ahí que el artículo 11 de la ley 26746 fue reglamentada por el decreto ley 903 del 2015, donde toma algunas cuestiones y aquí nos dice que en el programa médico obligatorio para quienes son abogados y quienes no son abogados, les explico. El programa médico obligatorio es el programa médico nacional que entiende las 3 áreas, tanto medicina privada como medicina pública, como obras sociales. Las obras sociales se entienden como un sector más distinto del privado. Entonces, claro. Entonces, el programa médico obligatorio es todo. Entonces, en ese universo de todo, dice, está perfecta la ley, está buenísimo, van a venir personas autodeterminadas que se autorreconocen de otra manera. ¿Qué hacemos con el entorno que acompaña a esa ley? Y sobre todo cuando es una personita en crecimiento, en desarrollo, cuando es un adolescente. Bueno, a través de este decreto ley, de este decreto reglamentario, dice, vamos a brindarle un apoyo, sistema de apoyo psicológico de manera obligatoria, cosa de que si viene por el Estado no me diga no tengo. Si voy por la obra social no me diga ay no, para eso no tengo. Si voy por la medicina privada muy rara vez, pero puede capaz que en algún momento diga ay no tengo. Bueno, para que no ocurra en ninguno de los 3 sectores que alguno me diga no tengo, se hizo esta reglamentación y se dijo, bueno,
tanto la persona que va a tener su reconocimiento a su derecho de identificarse de la manera que se autopercibe, porque muchas veces, y sabemos, llegan al momento de autorreconocerse y de obtener su reconocimiento legal súper recontra atormentados porque fueron discriminados en sus casas, en la escuela, afuera en la calle. Entonces necesitan una contención para ese momento, y también todo ese entorno que tiene esa personita necesita contención y necesita una orientación para decirle, bueno, a ver, mamá, papá, tía, abuelo, entendamos esto. No es una fase, no es una faceta, no se le va a pasar, no está enfermo, básicamente, no es una enfermedad, es una cuestión de autopercepción. No es porque ustedes se opongan a que sea como él se autopercibe, va a dejar de ser la persona que se autopercibe. Entonces se creó este programa médico. A su vez, al tiempo, este mismo decreto reglamentario dijo: solucionamos el tema del acompañamiento psicológico. Bárbaro. Ahora, hay un montón de otras cuestiones que también son médicas, algunas son quirúrgicas, algunas son simplemente se quedan en la etapa de tratamiento hormonal, que también las vamos a tener que tener en cuenta, y que si la persona quiere acceder a ello, la tenemos que acompañar. Entonces, también esta misma reglamentación va a hablar de un montón de procedimientos médicos para que el cuerpo de esa persona se acerque a la imagen social que ese rol se autopercibe, ¿sí? Como la penectomía, la vaginostopía, la vulvostopía, las operaciones de pecho, la puesta o quita de las mamas. Son palabras difíciles. Los abogados no las usamos mucho a menudo, entonces se me Me quiero ver lindo. Pero claro, me quiero ver linda, me quiero ver lindo, me quiero ver linda. Entonces, este decreto reglamentario dijo que el programa médico obligatorio tiene la obligación de reconocerlas y tiene la obligación de evitarlas. Claro. Fundamentalmente eso. Acá se hacen, se hacen mastectomías. Sí. Pero las otras. También. Acá en Quilmes decís. No, en la provincia sí se hacen. Sí. Todas. Bueno, y después fuimos avanzando, llegamos a la ley de matrimonio igualitario, seguimos caminando, y por allá, por el 2021, un hermoso decreto del Poder Ejecutivo Nacional que agregó abandonó el binomio masculino-femenino y dijo: esto va a ser una cuestión transitoria hasta que el mundo completo se ayorne a esta nueva realidad de la visibilización de los géneros. Entonces, por una cuestión transitoria, nosotros vamos a poner la opción de adherir a una palabra X. ¿Sí? Entonces abandonamos el binomio del masculino-femenino y X para todo lo que es no binario. ¿Sí? De lo que no entra dentro de ese binomio masculino-femenino. O sea, bisexual, lesbiana, trans, asexual. Y no quiero aclarar demasiado porque son muchos términos y creo que en este momento estamos en 12, más o menos, 12 palabritas que significan, claro, 12 siglas que significan una cosa, una identidad sexual diferente. Entonces, para no hacer mucho lío, se lo dejo en no binario. Y nuestro país rige desde el 2021. Lo que sucede con este decreto en particular es que es el primero, sí es el primero en el planeta. ¿Sí? Entonces, es visionarísimo, súper de avanzada, no hay ni en otro ningún país ni de habla hispana, ni de no habla hispana esta nomenclatura, con lo cual
El único inconveniente que tenemos es, si vamos a salir al exterior, a todo país que no sea de limítrofe con la República Argentina ni pertenezca al Mercosur, preguntar previamente en el Ministerio de Relaciones Juntos y Exterior si ese país nos va a permitir, con la nomenclatura X, transitar, permanecer y o salir del país. Canadá sí. Así, España también. Claro. Sí, el Mercosur completo. Pero bueno. Hasta febrero de este año fui director de diversidad de la Fundación Mendoza, actualmente estoy en el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Pero lo digo porque lo que quiero remarcar es que acá en Quilmes, por decisión política de la intendenta, se empezó a llevar adelante todo el proceso de cambio registral de una manera adecuada a la ley del 2012, estamos hablando de una ley del 2012, es decir, que tiene 12 años de reglamentación en el territorio federal, pero más allá de eso hay un sinfín de territorios y de lugares y de distritos que no se cumple como dice la reglamentación en todo el territorio. Aquí en Quilmes, en 2020, cuando inicia la pandemia, los registros civiles no estaban llevando adelante el cambio registral, porque solamente, no sé si recuerdan, que era lo mínimo que se hacía, y por decisión política, aquí sí se empezó a hacer los cambios registrales en julio, agosto de ese año. Y obviamente empezamos a absorber de manera indeterminada todos los cambios registrales de los distritos cercanos, ¿no? De la regional, venían muchas veces de distritos muy lejanos, porque parecía ser Quilmes en ese momento una panacea de derechos y feminista, donde realmente llevamos adelante este cambio registral, este derecho. Eso por un lado lo quiero poner en valor porque es fundamental. Por otro lado, como bien Luján explicó, la ley en sí, que sigue siendo una ley de vanguardia, porque anteriormente, por ejemplo, estaba la ley española, que había sido anterior a la Argentina, pero tenía una perspectiva patologizante, que era bien lo que remarcaba Luján. Y eso también hay que entenderlo e interpretarlo, sobre todo ustedes, abogadas, abogados y abogadas, porque justamente lo que entiendo que hacemos en la profesión, yo todavía no soy abogado, estoy estudiando recién, pero sí es interpretar tanto el Código Civil y Comercial de la Nación como la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia plenaria y no plenaria. Entonces, lo que quiero decir es que es fundamental entender que nuestra ley hace 12 años tiene una perspectiva no patologizante, que es lo que trabajamos con mucho amor y sobre todo mucha responsabilidad, Diego Gómez, yo también, y todas las personas que conformamos la Secretaría de Mujeres y Diversidades y también Niñez y Adolescencia, ¿no? En ese acompañamiento que marca la reglamentación que el doctor Luján nos explicó perfectamente, es donde está la centralidad, ¿no? Decimos, no es patologizante el trámite, no debería serlo, y además de poder llevar adelante el cambio registral que nos permite esta ley nacional hace 12 años, también poder aportar un acompañamiento psicológico, terapéutico para aquellos que lo necesiten o que lo pidan. Muchas veces no es el niño o el adolescente LGBTI y demás, sino que es el entorno familiar, muchas veces es el entorno escolar, que desde el mismo equipo orientador o la inspectora de psicología necesita más herramientas aún, más allá de lo que se puede trabajar en el aula con la ESI o con las formaciones y las capacitaciones que tienen desde la Educación y de los distritos. Y por eso es que con Diego construimos en ese 2020, principio de 2020, un dispositivo que se llama dispositivo, que continúa actualmente, que se llama una política pública que se llama dispositivo de acompañamiento a infancias, adolescencias trans, no binarias y género fluido.
porque en ese 2020 se empezaba a esbozar esto del género fluido, que ahora lo vamos a ver con las nociones generales de diversidad que vamos a retomar. Pero sí es importante que en este dispositivo no solamente se acompaña a ese entorno familiar, a ese entorno escolar, muchas veces el barrio, digo, Diego ha aportado de niñez con equipos interdisciplinarios, todo un abordaje en el barrio, porque muchas veces está todo bien, hay una aceptación, un acompañamiento muy amoroso desde la escuela o en la casa, intrafamiliar, pero no lo hay en el barrio, en la cuadra, con el resto de las niñas y demás, que ahora Die lo va a poder ampliar. Y si es necesario en ese caso que los equipos interdisciplinarios, cuando me refiero a interdisciplinarios, en general son trabajadoras y trabajadores sociales, psicólogas, psicólogos, abogadas, abogadas, donde acompañan y generan la perspectiva, más que la perspectiva, la conciencia, que es mucho más profundo y transversal, del género y las diversidades. Entonces, este dispositivo de acompañamiento infancia y adolescencia trans, lo que busca es, por un lado, realizar el cambio registral claramente, porque es ley, pero además aportar el acompañamiento terapéutico sin patronizar el espacio de diversidades, que son grupos de pares que tenemos actualmente tanto en la Secretaría de Mujeres y Diversidades como en el Hospital Iriarte, que es el hospital provincial que tenemos en Quilmes en este caso, y que acompañan también a la realidad de las vivencias, los dolores, las angustias, las ansiedades que transitamos las diversidades. Porque claramente cuando hablamos de transicionar, hablamos de desprendernos de esa identidad binaria, genital, biologicista, pene portante, vulva portante, que tenemos todas, todos y todes al nacer, justamente es correrse de eso con todas las cargas culturales, sociales, políticas, mediáticas que tenemos actualmente con las redes sociales y demás, que hay que sacarse de encima con todo el dolor que eso conlleva, con todo el trabajo que conlleva, para poder encontrar la identidad que une, desea, que une, tiene y que une, más que desea poder transitar, poder vivir desde un lugar más real, siendo lo que deseo, lo que siento, como dice el primer artículo de la ley, la mera autopercepción. Es muy importante, la ley es maravillosa, es cortísima, es una carilla y media, son 14 artículos, para mí los dos más importantes, de modo de ver, es el primero, y el artículo 12 de trato digno, que hasta la actualidad no se cumple en su totalidad, ni por el Estado provincial, nacional, ni municipal tampoco, ni por el sistema de salud, ni por el sector privado, ni hablar. Bueno, podría seguir explayándome. Podría continuar. Podríamos continuar en la enumeración. La enumeración, pero bueno, lo dejamos ahí. Lo dejamos y sé que muchas y muchos de ustedes, tanto acá como en el Zoom, lo saben porque han abordado casos o lo han vivido ustedes mismos. Para poder entender lo complejo que es transicionar, sí nos parecía interesante abordar unas nociones generales, vamos a decirle, de lo que es las identidades de género, las orientaciones sexuales y las diversidades, el colectivo de diversidades en general, ¿no? Como bien decía antes, todos y todos nacemos en una sociedad occidental donde hay una construcción social del género que se desprende de nuestra genitalidad, ¿no? La genitalidad que traemos al nacer, ¿no? Ese pene o esa vulva que traemos al nacer, por eso me van a escuchar que yo hablo de penes portantes o de vulvas portantes, y cómo ese pene y esa vulva definen todo acerca de nuestra identidad y acerca de nuestras vivencias, ¿no? El nombre, los colores que nos van a poner en la ropa, los juguetes que vamos a poder jugar, a valga la redundancia, o no, si nos vamos a poder maquillar o no, si nos vamos a poder poner estos triángulos que llevo yo hoy, o quitando las uñas, y claro, y todas las cuestiones que nos atraviesan como ciudadanos, como sujetas de derecho, desde que nacemos hasta que morimos. Guay con esto. No es solamente
el primer momento o la temprana edad, el nivel inicial, la primaria, puede ser la secundaria. Esa genitalidad, esa vulva o ese pene que portamos nos va a definir históricamente toda nuestra trayectoria social. Entonces, es aquí que hacemos una breve descripción. Igualmente después, si quieren, les podemos dejar el PPT, las filminas, para que puedan también profundizarlas o usarlas para otras cuestiones. ¿Qué es la diferencia entre sexo biológico, género, identidad de género, expresión de género y orientación sexual? ¿Sí? No pasa nada. Sexo biológico es esto que decíamos anteriormente, asociado a los aspectos físicos que pueden observarse de forma objetiva, ¿no? Órganos, cromosomas, hormonas, etcétera, que traemos al nacer. El género es una construcción social, por eso yo anteriormente dije construcción social del género. Claramente el género es una construcción social que se desprende de esa genitalidad y está asociada, como bien dice la filmina, a la división binaria del sexo biológico, binaria. O sea, dos géneros, femenino, masculino, varón, mujer, vulva portante, pene portante. Todo el resto quedamos por fuera. Gay, lesbianas, trans, no binarios, intersex, géneros fluidos y el más, que después vamos a ver por qué tenemos ese más, las siglas. La identidad de género, como dice el artículo 1 de la ley 26.743 del año 2012, es la vivencia del género tal como una persona lo siente. No tiene que corresponder, no tiene relación con la genitalidad que traemos a nacer. Es la mera autopercepción de cada una, cada uno y cada una. Por eso sostenemos que en realidad identidad de género en número va a haber dependiendo de las personas en el mundo. Si ustedes investigan van a encontrar que hay artículos que hablan de 76 identidad de género, 70, 30. No, es una falacia más grande de toda la País de Buenos Aires. Claramente las identidades de género van a depender de cada uno. La expresión de género, expresar género es el modo en que cada uno elige expresarlo, ¿no? A través del nombre, de la vestimenta, de las accesorios que usamos, de las actitudes, pero yo profundizo un poco más y siempre vuelvo a Paulo Niñe, a mis 4 o 5 años, cuando en realidad yo no podía expresar mi género, porque lo único que me interesaba era jugar, no mucho más que eso, y todo el tiempo desde el afuera, ¿no? Que ahí eso después ya se lo dejo para Ariel, que es psicólogo, me estaban todo el tiempo marcando que yo no era normal, que yo era especial. Era muy común en los 90 que te digan que eras especial. Todo el tiempo que se han creído yo. Y lo sigo haciendo. Pero en ese momento, claramente, ese concepto de especial era patologizante, porque era el distinto. Paulo no se identifica con el sexo masculino, que es el que porta. De nacimiento, fútbol, Pablo no jugaba a las peleitas, Pablo no jugaba en un juego bruto, Pablo jugaba con las nenas, a mamá y papá, amaba y me encantaba. Bueno, eso me trajo varias situaciones conflictivas en la escuela, no solamente con mis compañeros, sino con el equipo orientador, que antes se llamaba Gabinete, muy 90 todo, que obviamente había otra perspectiva, porque todavía la Organización Mundial de la Salud seguía diciendo que la homosexualidad era una enfermedad psíquica o psicológica o psiquiátrica. Mental, exactamente. Y había hermosas terapias de reconvención. Exacto. Había mucha violencia ejercida contra las personas que se autopercibían con otro sexo que no era el binario y que no se arreglaba ese rol de género asignado, que como no era lo querido, deseado o esperado por la sociedad de ese momento, como toda cosa que no encaja dentro de ese cuadradito, tenía que encajar o encajar, agarraban la masa y hacían para que se encajara. Había que encajar. Yo lo que haré, me encanta Pau con el micrófono para siempre, digamos, lo que hubo fueron como paradigmas, ¿no? Que fueron como dominando un poco después se traducían en prácticas, esos paradigmas que tenían que ver con representaciones se traducían en prácticas, ¿no? Siempre el paradigma para pensar muchas veces las cuestiones que tienen que ver con la subjetividad fueron paradigmas bien positivistas, biomédicos. Entonces desde ahí, digamos, lo que no se ajustaba a la biología, las conductas o representaciones o formas de expresarse que no se ajustaban a la biología,
son entendidas como anormales. Si son distintas, la norma es una, y esa persona es distinta, se entiende que eso es una patología, ¿no? La anormalidad o la enfermedad tenía que ver con no ajustarse a esos estándares bien biomédicos, ¿no? Por eso, digo, de lo que decía, la idea de no patologizar, ¿no? Entender de que ese está ahí, es un sujeto, no está enfermo, no es una enfermedad, con lo cual, si no es una enfermedad, no hay por qué aplicar tratamientos, ¿no? Que intenten revertir esa subjetividad. Agrego algo chiquitito, ¿no? Por ahí desde la experiencia, Pau viene y nos propone a nosotros desde el área de niñez trabajar con las infancias y adolescencias, en esto también de respetar la intersectorialidad. Pau en ese momento, director de diversidad de la Secretaría de Mujeres, digamos, secretaría que labora con personas de más de 18 años. Nosotros desde el área de niñez laboramos con una población que es de 0 a 18 años. Nuestro laburo se enmarca bien en una ley provincial, que es la 13298, que es, digamos, efecto de la ley nacional que hoy acá lo han mencionado, la 26061. Esa ley, digamos, lo que hace justamente el paradigma es, digamos, romper un poco ese paradigma bien adultocéntrico, ¿no? Del patronato. Bueno, decía, ¿no? Pau nos propone, bueno, laburemos con las infancias, las adolescencias que vienen, que se acercaban a la dirección de diversidad y se siguen acercando, y hagamos algo en conjunto. Lo interesante, ¿no? Y no me quiero extender mucho, es que con lo que nos encontramos es con, digamos, pibes, pibas, pibis desde muy pequeños que lo que dicen que quieren ser o que son, tiene que ver con un deseo, ¿no? En ese sentido, me parece que la identidad tiene que ver con una construcción, esa construcción es histórica, es social, es situada en un momento, pero eso que dicen tiene que ver con un deseo. Yo hoy temprano pensaba, ¿no? La academia tiene mucho que revisar respecto a la formación que hace, que transmite. Cuando yo estudiaba la carrera, digamos, todo lo que tenía que ver con relacionado a las diversidades, en ese momento se hablaba de esta palabra que no me acuerdo. Eran minorías, ¿no? Minorías sexuales. ¿No? Todo lo que tenía con las minorías sexuales tenía que ver como con expresiones, con formas de ser que intentaban resolver experiencias traumáticas, ¿no? Si alguien decía que o manifestaba alguna identidad no heteronormativa, decir, no sé, soy gay, soy lesbiana, eso respondía a una experiencia traumática en la infancia. Si en la infancia algo había sucedido, en general situaciones de abuso, ¿no? Si aparecía eso, bueno, en la adolescencia esto se va a empezar a traducir en una orientación sexual distinta, pero porque este distinto responde si hubo primeramente una experiencia traumática. Eso sí es patologizar, es estigmatizar un montón, ¿no? Y digo, retomo lo que decía al inicio, con Pau, con lo que nos encontramos es con pibes, pibas, pibes desde muy pequeños, dicen, esto que me pasa, o esto que quiero, tiene que ver con un deseo. Digo, si entendemos eso, ya está, digamos, despejamos un montón de cuestiones, ¿no? De hecho, digo, uno de los primeros cambios que hicimos, ¿cuánto tenía? O sea, 4 años, ¿no? Una cosa así, era, digamos, encontrar un pibe en ese momento, sí, con 4 años, de eso, yo soy la felicidad cuando se sacó la foto, o sea, es algo inconmensurable. Digo, y entender eso es entender que los pibes y las pibas tienen derechos, son sujetos de derechos, los ejercen de primera persona y que hay autonomía, independientemente de la edad que tengan, porque si no lo que hacemos es pensar las cuestiones de identidad de género o las orientaciones desde una perspectiva adultocéntrica. O sea, es un momento, ya vas a entender, estás seguro de lo que decís, me parece que eso es quitarle, digamos, el concepto de deseo a eso que está manifestando. Perdón, Pau. No, y está buenísimo esto que aporta Diego, porque tuvimos situaciones con abogados que sí tenían una postura patologizante o una cuestión de no respetar la ley, pero sobre todo lo que a mí más me preocupaba era que no respetaba la capacidad progresiva que trabaja el Código Civil Comercial y que obviamente el profesional
profesionales del derecho deberían tenerlo como tatuado, como un principio básico. básico, exacto. Entonces, es fundamental que las políticas públicas que ustedes pueden abordar, sostener, construir en los diferentes distritos, en la provincia o en la nación, realmente vayan en línea con el principio de capacidad progresiva en niñas y adolescentes, pero además que respete la esencia de esta ley, que es no patologizar, que es acompañar, que es darle herramientas concretas a las diversidades y entender que no va a ser algo que le pasa o le sucede porque le va a pasar hoy. Hay mucho prejuicio sobre esas cuestiones, ¿no? Ahora lo vamos a ver cuando veamos las orientaciones sexuales, las identidades de género, que hay orientaciones que siempre fueron muy juzgadas, o también pensadas de ese lugar, de esa mirada adultocentrista, donde es adolescente, ya se le va a pasar, es una etapa, está experimentando, no sabe lo que quiere, esto no es que sonaba tanto antes, no sabe lo que quiere. Y justamente lo que busca nuestro código desde el 2015 es entender y escuchar activamente a ese niño, a ese adolescente, desde una perspectiva de acompañamiento real y no de juzgamiento. Bueno, el sistema binario, acá en esta primera habla de lo que venimos diciendo, de cómo la genitalidad divide a la sociedad, que obviamente se relaciona con la división sexual del trabajo, ¿no? Podríamos seguir con el capitalismo, pero no va a pasar. Y, claro, porque una cosa lleva a la otra y podríamos estar horas profundizando el análisis. Pero sí, está bueno tener estos conceptos que tal vez lo escucharon o no, o lo leyeron en alguna red social o en algún texto que habla de heteronorma y heteronormatividad, que va en línea con lo que veníamos hablando de cómo el sistema social, cultural, político es binario y se desprende de nuestras genitalidades. ¿Qué es la heteronorma? Complejo sistema de ideas y normas políticas, sociales, culturales, morales, mediáticas, cuyo objetivo es normalizar, idealizar todas las relaciones sexoafectivas como heterosexuales, así como las identidades de género binarias como absolutas. Es decir, se presupone en terminología de barrio que nacemos todas, todos y todes, refiriéndome a las diversidades, como heterosexuales, hasta que se demuestre lo contrario o hasta que alguien te saca del dicho proceso. Y en realidad no hay una afirmación, ningún texto, ningún estudio internacional de ninguna universidad que pueda asegurar que nacemos todas y todos heterosexuales, sino que por el contrario, que nacemos en diversidad de identidades, no solamente sexogenéricas, sino no es lo mismo nacer en La Quiaca que nacer en un barrio popular de Quilmes que nacer en el Recoleta. Digo, claramente nuestras identidades se van construyendo a partir de las realidades socioculturales que vamos viviendo. La heteronormatividad rige entonces el cómo debes relacionarte y cómo debes identificarte para encajar en ese estereotipo. Entonces, todo el colectivo LGBT y NB+, que vemos acá con los carteles en colores lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, intersexuales, no binarios y género fluidos, no estamos dentro de ese binomio y no estamos dentro de esa heteronormatividad. Muy por el contrario, venimos a romper con esos esquemas socioculturales. Y ahí es que, esto lo hago rapidito, ¿no? Bueno, lesbianas, aquellas feminidades, aquellas personas que se identifican con personas del mismo sexo, gays, también somos en general masculinidades, o podemos ser también personas no binarias, que nos identificamos y que nos gustamos o nos atraemos hacia el mismo sexo. Voy a volver a la pregunta principal. No pasa nada. Bisexuales, que esta es una de las orientaciones sexuales que tanto prejuicio hay, porque esto es una etapa, es porque es adolescente, está experimentando, sabe lo que quiere, y en realidad hay un montón de personas en este mundo, en este país, que viven toda su trayectoria social en la bisexualidad. No, fíjense que todo el tiempo es la necesidad de encorsetar, o que se defina gay, o que se defina heterosexual, o que
Que sea lesbiana, pero O que porte el sea pene que no no es claro. Nunca algo intermedio que esté relacionado con el deseo. Claro. Trans, travestis, transexuales, ¿no? Que son diferentes, hasta hace unos años eran diferentes conceptos, pero ahora la realidad es que es un término paraguas, Claro. vamos a entender la TTT, travesti, trans y transexual, que son aquellas personas que su genitalidad de nacimiento, como en mi caso también, yo soy una persona no binaria, no coincide con nuestra identidad autopercibida, ¿sí? De hecho, no sé si escucharon los términos cisgénero y transgénero. Cisgénero son aquellas personas que su genitalidad de nacimiento, ya sea una vulva, coinciden con su identidad de género. Las personas travesti y trans somos aquellas que no coincide nuestra genitalidad con nuestra identidad, ¿no? Por ejemplo, aquellas feminidades trans que se presupone que portan un pene de nacimiento y en la transición por hormonización o con intervenciones quirúrgicas como antes nombró en la ley Luján, pueden modificar y acoplar ese cuerpo, esa genitalidad al real deseo de identidad, y las masculinidades trans lo mismo, y después venimos las no binarias o las personas no binarias que tenemos desde el 2021 a través del decreto, nuestro DNI con la X, yo lo tengo, ya he viajado por el Sur y todo bien. Atrapada en el Perú. Atrapada en el Perú, ya está Perú, Bolivia y Brasil, y no binaria. Y el no binarismo, justamente rompemos, como todas las identidades travestis y trans, rompemos con el binomio varón-mujer, ¿no? No nos identificamos por completo, ni con lo femenino ni con lo masculino. Imagínense que si me hubiera identificado con lo femenino, hubiera sido una bella chica trans, hubiera dado todo para transicionar y hacer mis tratamientos y todo, pero no es mi deseo. Sino que el no binario somos aquellas personas que nuestra genitalidad, yo porto un pene de nacimiento, pero no limita ni condice mi identidad de género, y vamos transicionando, vamos fluctuando también, porque la realidad es que los accesorios, la vestimenta también va generándose a partir del deseo, ¿no? A mí a veces me ven así, a veces me ven con una falda, va fluyendo. Y el género fluido, justamente, que es un término mucho más actual, que se empieza a escuchar más en pandemia. Yo accedo al término por el piberío, con charlas que hacíamos de la Secretaría de Mujeres y Diversidades. Son aquellos que realmente no se identifican con. Voy a emitir a alguien ahí. No se identifican tampoco con un género determinado y van fluyendo, no solamente en el deseo sexual y de relacionarse con alguien, sino en su mera autopercepción. Estas siglas LGBT, INB+, LGB son de orientaciones sexuales, y T y NB+ son de identidades de género. ¿Cuál es la diferencia entre identidad de género y orientación sexual? Que parece que es re simple, pero todavía sigue habiendo mucha confusión en los medios masivos de comunicación ni hablar. Es que la orientación sexual es cuando se refiere a el deseo, a la atracción que tengo hacia otra persona o hacia otras personas, ¿no? Me puedo sentir hasta ir a por varias cosas. Puede ser poliamoroso. Y las identidades de género no tienen que ver con la atracción física o sexoafectiva hacia nadie, sino tiene que ver, como vuelvo a decir, con la mera autopercepción. Ahí yo hago también una aclaración. También el conocimiento siempre hay bastantes confusiones, y lo que suele pasar, ¿no? También ahí aparece como la representación adulta, que cuando un pibe, ¿no?, viene y manifiesta algo en relación a su identidad de género, enseguida lo que aparece es como la idea respecto a, digamos, la sexualidad o orientación sexual de ese niño, ¿no?, de ese niño. Yo ahí también revisar bastante, el psicoanálisis todo viene un poco a despegar la idea de la sexualidad respecto a la genitalidad, entender que la sexualidad es una dimensión, no más del ser humano, y que la identidad es algo que se construye desde muy pequeño, la orientación sexual también, pero que tiene momentos distintos también de manifestación y de clarificación, hasta que incluso, digamos, una persona,
también desplegaría, esto ya supera por ahí el encuentro de hoy, que la orientación sexual no tiene que ver con prácticas sexuales, ¿no? Porque uno también ahí aparecen como correspondencias respecto a bueno, que si hay una orientación sexual, esto se le supone, ¿no? Ciertas cuestiones permitidas y otras cuestiones o lugares o zonas erógenas no permitidas. Pero eso es que también hay que reconstruir bastante y como dice Pau, también es la experiencia, son los pibes jóvenes, las pibas jóvenes que vienen y nos rompen un poco la cabeza y por ahí en los encuentros de diversidades que Pau mencionaba, por ahí un pibe se presenta con su nombre y te dice con el género que se autopercibe, ¿no? Eso, con el artículo, perdón, que se autopercibe, eso para mí fue un gran aprendizaje, porque uno en general cuando ve a alguien le supone automáticamente El la ¿no? o el. El la o el, y si no te das cuenta, parece que estás en un problema, no sabes cómo dirigirte a la persona. Y está bueno que el otro diga cómo, yo esto es dato digno, ¿no? ¿Cuál es su identidad? Agregaría una cosita nada más que yo de nuestra decía, nosotros nos encontramos desde el dispositivo con infancias, adolescentes que manifiestan un deseo, con familias que acompañan, ¿no? Digamos, la manifestación de ese deseo. Digamos, nosotros intentamos de que digamos, la consulta por el cambio registral sea una excusa para encontrarnos, para abrir. No hay una puerta de escucha, un momento de escucha, y muchas veces lamentablemente nos encontramos que lo que hay es barreras en otros ámbitos institucionales al acceso a ese deseo o a la manifestación de ese deseo. Nos hemos contado con buenas experiencias en escuelas, pero también con escuelas que son bastante, digamos, complicadas al momento de garantizar el nombre del pibe autopercibido. No es necesario que esté el cambio del DNI para que los listados en el boletín aparezca, ¿no? ese nombre. Entonces, por ahí estamos con las instituciones para que garanticen ese derecho, digamos que la familia está respetando, pero que otra vez las representaciones siempre heteronormativas hacen que eso no suceda. Esto es fundamental lo que dice Diego, porque nos cambia realmente toda la perspectiva, todo el abordaje de lo legal y humano. Humano más que nada. El grave problema de las instituciones educativas es que están pensadas en función a la binomia, las nenas, los nenes, y se quedaron en aquel viejo pronunciamiento de los hombres para la generalidad y que hoy no es suficiente, no alcanza, porque la percepción cambió y la manera de identificarnos también cambió. Y ahí, bueno, en las otras figuras obviamente teníamos referentes históricos de nuestro territorio nacional, ¿no? Como Diana Sarayano, Ana Berkin, María Pia Baudraco, Carlos Jauregui, Roberto Jauregui, que era abogado también, y que fue la primera persona en este país que luchó tanto por el VIH, y todo el estigma que tenía en ese momento, en los 80 y 90 con la historia de Rosa. Y con la asociación todo el tiempo de, si hablábamos de VIH, hablábamos de diversidades, cuando sabemos que realmente no funciona, no es así. En esta primera, que obviamente viene a reforzar lo que habló Luján al principio, sí me interesa retomar el artículo 12, que por lo menos para mí es el más importante, de la ley 26.743, que es la de trato digno. Donde todo, acá en esta primera dice todo el personal policial, porque es cuando capacitamos a las fuerzas. Pero todo el personal en general, todos los profesionales y demás, tienen la obligación de respetar el derecho de toda persona a ser tratada de acuerdo a su identidad de género adoptada, en especial por niñas, niños y adolescentes que utilicen un nombre de pila distinto al consignado a su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado debe ser utilizado para citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados. Esto lo remarco tanto, por eso lo leo, porque pasaron 12 años y esto no se cumple claramente. Ahí también sabemos
todas, todos y todas, que no alcanza solamente con aprobar una ley, con reglamentarla, sino que en el cotidiano de siempre, no importa si pasaron 2, 3 o 2 décadas, hay que seguir trabajando, luchando para que el derecho escrito sea una práctica, claro, sea puesto en práctica, una práctica real, ¿no? Y en ese momento de la ley también hablaba del trato escrito que pedía o aportaba, ¿no? Esto de usar las iniciales. Ahora realmente no se utiliza tanto esto de poner entre paréntesis las iniciales biológicas y el nombre de pila autopercibido, pero sí es fundamental dos cosas que ahí refuerzo lo que dijo Diego que es trascendental. Primero, no pensar siempre que somos él o ella, ¿no? Preguntar pronombres, o cómo te llamo, cómo te digo, cómo te referencias. Claro, ella, él, ella, ¿no? Primero, antes que nada, porque eso ya genera, primero que respetamos el artículo 12 del Trato de Unión, pero además genera una buena predisposición a esa persona que se necesita acercar para hacer un cambio registral o para acompañarle en alguna causa que le genera un sufrimiento, ¿no? Un padecer. Y además, también esto de empezar a entender que no puede todo lo social, lo cultural, lo político, lo legislativo, limitarse a un pene o una vulva, porque si ustedes se ponen a analizar todo lo que estuvimos hablando durante este rato largo, se van a dar cuenta que quedamos limitadas en las diversidades, claramente más, a un pene o una vulva. Y yo les pregunto, ¿un pene o una vulva define nuestra personalidad, define nuestras actitudes, define nuestras capacidades o si portamos discapacidades, define qué profesión, qué labor vamos a llevar adelante en nuestras vidas? No, y lo sabemos. Entonces hay que empezar a abrir un poco las concepciones, empezar a fortalecer este paradigma que además inicia la ley de matrimonio igualitario en 2010, que refuerza el 2012 y que vuelve y que termina profundizando el Código Civil y Comercial de 2015, fíjense, 2010, 2012, 2015, unas seguidillas de ampliación de derechos con una decisión concreta de abrazar a todas, todos y todes, que realmente sea un país, la Argentina, el territorio federal, sea inclusivo y que nos permita desarrollarnos a las diversidades como sujetos de derechos, pero sobre todo como ciudadanías en plenitud de derechos que aún todavía, a pesar de esta ley maravillosa que se da la guardia, no lo logramos. Así que es eso, es empezar a profundizar, luchar cada uno desde su lugar y de su profesión, y hablar, ustedes que son abogados, abogadas, en que las diversidades también podamos ser ciudadanías en plenitud de derechos, y que también las diversidades empezamos a ocupar los espacios, ¿no? Fíjense que en el colegio, es una buena pregunta, en el colegio de abogados de Quilmes, ¿hay identidades trans trabajando? Ustedes cuando van a los tribunales, cuando van a los juzgados, hay diversidades, hay identidades trans trabajando en la escuela de mis hijos, en el kiosco, en los municipios, en la administración pública nacional, provincial. Hay pocas, muy pocas, casi ninguna. Entonces, algo estamos haciendo mal como sociedad. Entonces, realmente estas leyes nos tienen que servir de base para que las diversidades también transitemos los mismos espacios que las heterosexualidades y que tengamos una Argentina mucho más inclusiva, donde las diversidades desde adentro, tanto en lo legislativo, en lo laboral, en la administración pública, podamos transformar las realidades. No solamente porque nos pueden transformar las vidas con un puesto, con un trabajo digno, sino porque les podemos asegurar, tanto Luján, Diego como yo, Paulo, que cuando hay una compañera, un compañero, una compañera travesti trans trabajando en estos espacios, no transforma tanto la vida de esa persona, sino que transforma la realidad de estos espacios y amplía derechos. Así que ese también
digo, es la perspectiva o la profundización que tendríamos que empezar a lograr desde el derecho. Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, alguna reflexión, alguna experiencia, ahí. Sí, mira, a mí me gustaría saber, no sé si es que se lleva en la práctica, se está logrando eso, por ejemplo, se me ocurre pensar cuando una persona que se autopercibe de una manera que no es binaria, es detenida, ¿no? En una comisaría, por ejemplo. ¿En qué celda o con qué trato o cómo procede eso? Se me pone la idea de cómo se siente, porque no va a quedar en una celda de mujeres, o sea, no sería correcto, desde mi punto de vista, que tenía una celda de mujeres, una celda de hombres, porque se autopercibe de otra forma. No sé, ¿hay alguna forma? ¿Está eso pensado? ¿Cómo se manejan? No sé. O cómo, para defender, si nos viene un caso en que, bueno, dice, me trataron indignamente por esto, esto y esto. A ver, ¿cómo lo enfrentamos, por ejemplo? Bien. En el 2012, cuando se diagramó, se pensó y se elaboró y finalmente se sancionó la ley, la cuestión era que a las identidades, ahora digo, ya voy a gozar, a las identidades que no se reconocen justamente biológicamente y en la realidad no se reconocen de la misma manera, es si yo me llamo Luján por mi documento y por mi biología, ¿sí? Pero yo no me reconozco como Luján, me reconozco como Roberto. Si yo estoy pidiendo un trato de hombre, lo más racional sería que se me trate como un hombre. Entonces, en teoría, y en una sociedad culturalmente educada, yo debería ir con los varones. Y los varones me deberían de respetar por Roberto. Así como, supongamos que Pablo se identificara totalmente como María, como Paula, en vez de como Pablo, si Pablo fuera detenido, Paula fuera detenida, Paula debería ir al pabellón femenino. Esto que estás planteando es algo que viene de larga data y que en algún momento la provincia de Buenos Aires había resuelto haciendo pabellones exclusivos para la comunidad trans. Porque sabemos, todos vivimos en la República Argentina, ninguno es ciego ni poco conocedor, sabemos que por una cuestión de identificación sexual, a la comunidad trans le cuesta muchísimo más conseguir un trabajo. Entonces terminan, lamentablemente, en la prostitución. Y la prostitución es un delito. Entonces terminan detenidos. En esos casos, lo que se planteaba, o sea, lo que se planteó el servicio penitenciario bonaerense, esto está por fuera de cualquier manual, ¿sí? Esto es realidad pura. No está ni en un manual, ni en la ley, no hay un decreto, no hay un reglamento, esto es práctica. Lo que hizo el servicio penitenciario bonaerense dijo, bueno, a ver, si yo realmente respeto la ley de identidad de género y llevo a Roberto, que es Luján, al pabellón de varones, Roberto a los 15 días va a terminar violado por medio pabellón y embarazado. Entonces, para no generarse ellos ese problema, no dijeron vamos a educar para que esto no suceda. No, vamos a hacer un pabellón exclusivo para que esto no suceda. Esa fue la solución más rápida y más económica, porque pues siempre es mucho más a la sociedad en términos económicos, le resulta mucho más económico excluir que educar para incluir. Esta es mi apreciación personal. Es mucho más fácil excluir, es mucho más económico excluir que educar para incluir.
la verdad es que a nadie lo han llevado detenido por un maltrato. En realidad lo llevan detenido por otros prejuzgamientos. Hay otro tipo de prejuzgamientos en la sociedad en cuanto a la identidad de género. Y hay otras realidades. La realidad es que por ahí, dentro del colectivo, a quienes somos lesbianas, quienes son gays, tienen otro tipo de acceso al trabajo porque dentro de lo esperado por la sociedad entramos dentro de una imagen, ¿sí? Inclusive la gente bisexual también entramos dentro de una imagen de lo que se cree que es normal. Entonces, como me sigo vistiendo como nena, aunque no me autoperciba, aunque mi apetencia sexual sea otra, me sigo vistiendo como nena, no es mi caso, pero bueno, me sigo vistiendo de falda, tacones y con pelo largo y sigo siendo atractiva para el masculino, sigo entrando dentro de la normalidad. Entonces, como sigo entrando dentro de la normalidad, tengo otra expectativa de trabajo, tengo otra expectativa de vida. Entonces, si vamos, me voy a tener un cachito más con esto, pero si entramos a ver estadísticas, es muy factible que una persona que sea del colectivo trans tenga una expectativa de vida mucho más corta que cualquier otra persona del colectivo y su acceso a un trabajo formal se vea dificultado por 1000. Por eso cuando se dio la discusión y se dio lugar a la ley de cupo laboral, fue tan aplaudida pese a que solo representa obligatoriamente un 1%. Para que se queden tranquilos, tranquilas, tranquiles, les quiero comentar que el Estado Nacional, para las personas con discapacidades, tiene un cupo de un 5%. O sea, no es que la gente trans les va a comer los espacios de trabajo, no. Y además hay otra cosa, tienen que ya venir capacitados para la tarea que se les va a encomendar, porque no es que el Estado los va a capacitar, ni tampoco les va, más allá de que les va a brindar la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo registrado en blanco, tampoco ni los va a capacitar, ni va a capacitar a la gente que está a su alrededor, porque para eso ya está la ley Micaela, que se supone que capacita en estas cuestiones. Depende de qué estado. Depende de qué estado. Acá el estado municipal sí capacita. Claro. Y hacer el secundario. Pero bueno, en general, en el interior, en provincias del interior, esto es una ilusión. Voy a leer una preguntita de Sí, dale. No. Alguien más a ver, en el chat nos habían preguntado, ahí esto se ve súper chiquito, ahí está, dice Gonzalo, en caso de que plantee en la institución educativa la adecuación del nombre y no me lo permitan, ¿dónde puedo reclamar? Como es el caso de que planteen la institución educativa la educación del nombre y no me lo permitan. Es decir, si fuera un estudiante, Claro. suponte que si fuera un estudiante que manifiesta su identidad con un nombre que no es el que se corresponde con el DNI, la escuela no tiene argumentos ni motivos para no respetar eso, digamos, partiendo de la ley, ¿no? Como base. Después hay una resolución que se llama Comunicación 6/15, que es del año 2005, que lo que es exclusiva para las escuelas de provincia de Buenos Aires, que es una normativa que da la Dirección General de Escuelas, donde puntualmente lo que dice es que si no hay adecuación del DNI, todos los actos administrativos tienen que ser respetados con el nombre de pila autopercibido, tienen que garantizar la diversidad, digamos, de configuraciones familiares en todo lo que tiene que ver con las propuestas educativas. Si eso no sucede, digamos, suponte la escuela no acepta esa condición, lo que tiene que hacer es, en principio, dirigirse a, digamos, el área de inspección que corresponde a esa escuela, si es de gestión pública o gestión privada, y si lo van a resolver, no habrá inconvenientes. Si no, se ponen en contacto con nosotros. Nosotros desde el área de niñez estamos continuamente en contacto con todos los
inspectores y inspectoras de nivel y de psicología. Tenemos trato directo con ellos y ellas, también con la jefa distrital. Con nosotros contactarse es mail institucional infancia-adolescencia@quilmes.gov.ar o el teléfono es 4350-3000, interno 4200, 4201, 4202. Sí, en realidad, la pregunta era cómo cambiar la inclusión en los colegios y cómo dar la herramienta a los chicos para que incluyan. Es una ley de 2006 que se llama Educación Sexual Integral, que lamentablemente tampoco se respeta y se confunde todo cuando hablan de ideología de género o ideología feminista, que no tiene nada que ver con una ideología, sino que tiene que ver con que la educación sexual integral tiene 5 pilares o 5 puertas, ¿no? Le dicen también, puertas de entrada, ahí está, donde lo fundamental de la educación sexual integral, más allá de las genitalidades, más allá de las orientaciones sexuales, más allá de las identidades de género, es lograr vinculaciones más sanas, menos violentas entre los sujetos que conformamos una sociedad. Porque lo que sucede ante las violencias que se van construyendo en nuestras sociedades occidentales, por lo menos, en lo mínimo es los micromachismos, los insultos, los discursos de odio que se van construyendo y que cada vez son más cotidianos, lamentablemente. Pero la máxima expresión de todas esas violencias que sin ESI se agudizan es un femicidio, un travesticidio, un transfemicidio, un feminicidio, un lebricidio, un homicidio. Entonces digo, es fundamental que la educación sexual integral no solamente se respete, sino que se implemente, se planifique en las escuelas a nivel inicial, nivel primario y nivel secundario, porque es la herramienta que tenemos en todo el territorio federal desde el 2006 para generar, construir, acompañar vinculaciones más sanas donde no haya tanta brecha de diferencia entre géneros, por lo menos, ¿no? Varones, mujeres y diversidades, mujeres estamos como 10 casillas más abajo, y más allá de los géneros, ¿no? Digo, el caso tan famoso de Fernando Báez, que siempre lo traigo como ejemplo, es, yo siempre digo, y también personal, y con los personales políticos, yo no creo que esos 10 rugbyers querían matar a Fernando, pero sí los 10 rugbyers aportaron con una piña, una patada, un escupitajo, toda la violencia física, emocional, psicológica, simbólica, que llevaron adelante esa noche en Villa Gesell hasta dejarlo desmayado y que Fernando muera. Entonces, claramente eso es un crimen de odio que está marcado por las diferencias de clase social, por los micromachismos, por la cuestión de la masculinidad hegemónica, de cómo los varones se relacionan, cómo debe ser el varón, cómo debe comportarse el varón, y la mayoría de esos rugbyers en realidad terminaron matando a Fernando para no dejar de pertenecer a ese equipo, a ese grupo, a esa cofradía de varones que entran en esa cofradía, que entran en esa manipulación entre ellos, donde hay un líder y la violencia es la que prima. Entonces, digo, la educación sexual integral justamente viene a trabajar y a deconstruir, para construir todo lo contrario a lo que dije. Vinculaciones mucho más sanas, con menos brechas entre varones, mujeres y diversidades, donde logremos respetarnos mucho más y tener más hegemonía, no hegemonía, sino horizontalidad en nuestros vínculos sociales y culturales. Bueno.